Bien, un saludo muy cordial a todos ustedes. A mí siempre me ha costado mucho combinarme o someterme a la disciplina del PowerPoint. Me gusta más hablar, pero hoy voy a hacer al revés. De manera que voy a hablar muy poco y voy a tratar de leer despacio con ustedes las láminas que tenemos. Tenemos que también usar de manera muy disciplinada el poco tiempo que tenemos. El padre Azagra, una gran persona que ya falleció y toda una institución en esta universidad, un día andábamos con un invitado aquí en el jardín de la universidad y el invitado comentó, dijo, pero qué jardín tan bonito. Y el padre Azagra le respondió, es que tenemos un rector que de educación no sabe nada, pero de jardines sí entiende. Entonces yo voy a hablar como jardinero. El tema es educación y trabajo productivo. Y yo me enfoco bastante en Venezuela, pero muchos de los elementos son válidos también para otros países que están participando a distancia en estas reflexiones educativas. Entonces, para hablar del siglo XXI, voy a empezar hablando del siglo XVIII. Y la primera lámina dice trabajo educativo, educación y trabajo productivo en Venezuela en 1810, es decir, en vísperas de comienzo del proceso de la independencia en toda América hispana. Y ahí hay dos afirmaciones. Si estudias, no puedes ser productor. Y si eres productor, no puedes estudiar. Eso parece chocante, pero si no entendemos de dónde venimos, no entendemos dónde estamos ahora en Venezuela. Porque esa afirmación todavía está bastante presente, por desgracia, entre nosotros y también en otros países. Yo voy a explicar eso un poco. Si esas dos cosas son verdaderas, entonces la educación no es para formar trabajadores productores de riqueza, sino para acceder y disfrutar mejor a la riqueza existente. Eso que parece tan chocante, ustedes entren al seminario o a la Universidad de Caracas y lo mismo es en cualquier sociedad latinoamericana entonces y en general casi todas las sociedades del mundo. Aquí el examen de admisión era: ¿usted es blanco, es negro, es esclavo, es mestizo, es pardo? Usted no entra a la universidad. No, es que yo soy totalmente blanco. Bueno, pero ¿su padre trabaja con las manos? ¿Su padre es productor, sea comerciante, agricultor, artesano? Si su padre trabaja con las manos, aunque usted sea blanco, usted no puede entrar a la universidad. Eso era lo establecido y se cumplía. Por eso Francisco Miranda, a quien conocemos como un ilustre, no solamente venezolano, sino americano, y un hombre de mucha visión, que soñó en la América independiente, la América hispana, que lo llamaba Colombia, no pudo entrar a la universidad porque su padre canario trabajaba con las manos. Y al revés, el que estudiaba en la universidad, si iba a la hacienda de vez en cuando y usted le preguntaba al volver ¿cómo está la cosecha este año?, se ofendía porque usted me ha confundido. Eso lo lleva el mayordomo, que es un pardo. Yo sí voy a la hacienda es a descansar y a disfrutar. Bien, tenemos que meternos
en esa idea, qué es lo que se entendía por educación. Y entonces, ¿para qué era la educación? Pues para disfrutar la riqueza que ya existe. Estoy hablando de la educación formal. Por supuesto que en el campo se aprendía a ordeñar o el carpintero enseñaba a su hijo cómo trabajar. Entonces sigamos adelante leyendo los párrafos detenidamente. Entonces, la riqueza es, mejor dicho, la educación es para acceder y disfrutar mejor la riqueza existente. Y para cultivar la mente, soy una persona culta, y sirve también para la administración civil y la eclesiástica. Solo los mantuanos, este es un término más de Venezuela, en otros países se puede llamar de otra manera, pero digamos la aristocracia blanca es la única que puede ir a la universidad o al seminario. No los esclavos, ni los pardos, ni los blancos de orilla, que son los que se dedican a trabajos productivos, sean agrícolas, comerciales, artesanales, que son trabajos bajos y serviles. Por tanto, educación y trabajo son dos términos contradictorios. Estoy hablando de la educación formal escolar. Vamos a pasar adelante. Y la segunda lámina dice, segunda revolución burguesa en la relación educación-trabajo. En esto me refiero más a los cambios que han ocurrido en el mundo, donde la burguesía y el capitalismo iba avanzando, no exactamente en el siglo XIX, sino mucho más en el XX. Entonces, leo para no alargarme. La segunda revolución industrial se produce a lo largo del siglo XX y en ella la ciencia y la tecnología son para aplicarlas al hecho productivo. Es decir, lo que se aprende en la universidad es para, dicho en términos de Marx, para revolucionar constantemente las fuerzas productivas, nuevas tecnologías, nuevas ciencias, y va transformando la producción. Entonces, el aprendizaje de esas tecnologías, esas ciencias, es para aplicar al hecho productivo, es decir, totalmente contrario del cuadro anterior. Entonces, el estudio es para formar hombres y mujeres capaces de producir la riqueza que no existe. En el esquema anterior es para disfrutar la riqueza que sí existe. Aquí es para producir la riqueza que no existe. Por tanto, el sistema educativo debe formar productores y el sistema productivo debe invertir en la educación. Si un país no forma productores educados, o si el sistema productivo no busca el fortalecimiento del sistema educativo para tener el personal apropiado, esa sociedad no progresa. El estudiante que se educa, aquí estamos en el caso del que fracasa, ¿verdad? El estudiante fue a la universidad o a la secundaria, se educó y salió para el desempleo. Como nos decía el anterior ponente, hoy hay millones en Europa, no estamos hablando de países entre comillas atrasados, millones en Europa que saben, ellos y sus padres, que nunca van a tener un trabajo productivo, pero tienen un elevado nivel de educación para ser productivos. Entonces, el estudiante que se educa y sale al desempleo, que tendrá que ser mantenido por el Estado o por los padres, carece de un elemento fundamental de su dignidad humana, el trabajo creativo. Aquí hay una valoración,
como yo hago. Es decir, la dignidad humana se realiza en el trabajo creativo. Y en ese trabajo creativo usted desarrolla las cualidades que tiene. Por eso, como decía el que me precedió, pues cada uno se forma y desarrolla cualidades que tiene él y el vecino no puede hacerlo por él. Y lo que él tiene, no lo tiene el vecino. Ahora estimamos Esta es una revolución económico-educativa y cultural. La humanidad pasa de la milenaria economía de subsistencia, en la cual la escuela no hace falta, es decir, se aprenden los oficios, pero se aprenden en el taller o se aprenden en el campo con los padres desde niño. Entonces tenemos una milenaria economía de subsistencia. Si la cultura es de recolección, de caza y de pesca, pues el niño aprende con los padres y con los adultos a cazar y a pescar sin ir a la escuela. Pero entonces pasamos en el siglo XIX-XX a la economía de acumulación, que significa una revolución permanente en el consumo y el disfrute de medios de vida más acomodados y abundantes. De esta manera cambió la industria y la vida y se masificó el consumo de bienes que ayer eran un lujo. Nerón tenía una vida de lujo, pero no tenía aire acondicionado, ni tenía celular, ni tenía televisión. Ahora cualquiera tiene esas cosas. Piensen, por ejemplo, solo en el carro. Cuando empieza la industria del automóvil, pues solo los millonarios podían tener un automóvil. Por tanto, pues las empresas podían producir unos miles de automóviles, pocos miles, porque eso no era para todos. En este momento hay 1.000 millones de automóviles en el mundo. Cada año se producen 70 millones de automóviles nuevos. En Venezuela hay 4 millones. Por tanto, ese bien es no para 4 ricos, sino es para la población. Y toda la población aspira. Si en lugar del automóvil habláramos del celular, pues imagínense ustedes cómo se disparan digamos, el nivel de consumo. Y así lo pueden hacer con 1.000 medios de transporte, de comunicación y de uso. Pero esto significa pues una revolución económico-educativa y cultural. Si llamamos riqueza, porque el peligro de la palabra riqueza, cuando se habla de la riqueza de las naciones, ¿en qué consiste? El peligro es que digamos la riqueza es la de los ricos. De ahí viene la palabra. Pero no, riqueza es la nuestra, la de todos. Si llamamos riqueza a ese conjunto de bienes y servicios, usted se pone a pensar desde la ropa que tiene, los viajes que hace, las cosas que tiene en su casa, no son de rico, son de hombres y mujeres hoy normales. Antiguamente hubieran sido un lujo. Si llamamos riqueza a ese conjunto de bienes y servicios y a la participación y a las libertades y al funcionamiento político democrático con participación ciudadana frente a la monarquía absoluta y rígida sociedad estamental, pues tenemos el salto de la pobreza a la riqueza para toda la sociedad. Entonces, una sociedad rica es la que tiene esas cosas. Yo no estoy entrando ahora en juicios morales,
No estoy diciendo si es bueno o malo. Uno puede decir, bueno, vivíamos más felices allá en el campo cuando no tenían. Bueno, puede ser. Yo no entro en esa discusión. Yo hablo de los hechos. Hoy día, si usted no puede comprar un celular, usted es un infeliz porque todo el mundo tiene celular. Y así en otras muchísimas cosas, ¿no? En Venezuela usted podía vivir colgando el chinchorro en cualquier sitio porque no hace frío. Hoy día, si solo puede colgar en chinchorro y no tiene vivienda, usted es pobre. Entonces no entro en ninguna otra categoría, sino estas cosas que son de sentido común. Ciertamente se requiere una revolución educativa que pasa de 80% de analfabetos hace muy pocos años a escolarización para todos con por lo menos 12 años de promedio. Es decir, hoy en el mundo, si usted no tiene esa escolarización de calidad, no entro tampoco ahora a la discusión qué es calidad, usted está sentenciado al desempleo, a veces a pesar de tenerla también. Entonces, hagamos algunas preguntas. ¿Cuál es la riqueza de las naciones? Ustedes recuerdan que Adam Smith decía la riqueza de las naciones para atrás, muy bien, menos mal que tengo asesores porque yo ahora demasiado. Muy bien. No estamos ahí. La siguiente. Eso es. ¿Cuál es la riqueza de las naciones? Ustedes saben que hay un famoso libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y dice, no es la cantidad de oro y plata que tenga un país, aquí pongamos entre paréntesis, no es la cantidad de petróleo que tenga el país, sino la cantidad de bienes y servicios que puede producir el conjunto de las personas. Entonces, aquí viene el punto central en Venezuela. Antes se hablaba de que hay muchos aprendizajes, quizá la mayoría, que son inconscientes. Aprendemos y ni siquiera caemos en la cuenta que aprendemos. Una cosa que aprende todo venezolano es que Venezuela es un país riquísimo. ¿Y por qué es país riquísimo? Por la cantidad de oro y plata que tiene, es decir, por la cantidad de petróleo que tiene. Entonces, todo nuestro pensamiento descansa en un disparate, en un error gravísimo. Venezuela es un país pobre porque el conjunto de bienes y servicios tangibles y no tangibles que producimos los venezolanos, en promedio, es una producción pobre, aunque tengamos las toneladas de petróleo. Bueno, entonces vamos a ver cómo incide esto en la educación. En el primer caso, si usted cree que el país es rico por la cantidad de oro y plata que tiene, ¿qué hay que hacer? Basta la distribución de la riqueza que ya existe. Es como el agua. Usted en su casa no tiene agua, pero hay una quebrada que baja de la montaña abundante, pues vaya o manda al muchacho y trae el agua y ya está. Lo que hay que hacer es enchufar el agua que ya existe con la sed que tiene la gente. Entonces, basta la distribución de la riqueza que ya existe. En el segundo caso, se necesitan, si la riqueza, la cantidad de bienes de calidad que producimos, pues se necesitan productores competentes y bien formados para generar la riqueza que no existe. Entonces ya tenemos dos conceptos contrapuestos. Si el país es rico, o el hijo del hacendado es rico, él puede vivir en París sin haber trabajado nunca, porque en la hacienda hay peones que trabajan y el padre le manda el dinero. En cambio,
En este caso estamos diciendo, bueno, hoy día hay que producir esa riqueza. Tenemos dos conceptos, el que cree que Venezuela ya es rico porque tiene petróleo y este señor que cree que es pobre a pesar de tener petróleo. En el primero, el noble, entre comillas, vive del trabajo ajeno producido en sus tierras por los siervos sin educación escolar. En el segundo se requiere una educación de calidad para el trabajo productivo. Y no hay más alternativa. O usted forma para el trabajo productivo o lo forma para el desempleo. Y unos poquitos vivirán de rentas. Que nunca han trabajado, se pueden permitir el lujo de no ir a la escuela y los mantiene su papá carnal o su papá Estado. Entonces, sigamos adelante para que no se nos pase el tiempo. En el imaginario colectivo venezolano prevalece la idea de que somos un país rico gracias al petróleo y otros recursos naturales. Esa creencia tiene repercusión fuerte en la política, en la educación y en la actividad productiva. Y quiero decir que no es una creencia de los ignorantes. Usted pregunta al pobre y claro, como nunca fue a la escuela, pues tiene ese error. No, usted pregunta al universitario y tiene el mismo error. Y pregunta al banquero y al empresario y tienen el mismo error. En Venezuela está la riqueza, lo que pasa es que hay que ponerse donde haya. ¿No? ¿Se acuerdan aquel dicho? No me dé riqueza, pero póngame donde haya. Porque de que existe, existe. Entonces, decimos que esto tiene enormes repercusiones en la política, en la educación y en la actividad productiva. En la política. Si somos país rico y esa riqueza petrolera es de la nación, del Estado, y el Estado es nuestro, pues nos tocó la lotería. Claro, esos pobres infelices suizos, alemanes, noruegos, que eran países pobrísimos, los suizos se vendían como lansquenetes, es decir, cañón para los ejércitos de Francia y España que podían contratar porque no había de qué vivir. Y los de la colonia Tovar aquí, los alemanes no vinieron porque era un sitio muy bonito, sino porque se morían de hambre en Alemania. Entonces el origen de la riqueza, el primero es la pobreza. En todos y cada uno de los países, en China, en Japón, en el sur y en el norte. Entonces, en política, bueno, resulta que nos sentimos pobres, pero sabemos que somos país rico. ¿Qué consecuencias tiene esto para la política? Si hay pobres en un país rico, es porque los políticos son unos sinvergüenzas y no reparten la riqueza que está ahí. Y eso lo veo yo. A mí no me llega, pero yo estoy convencido que somos riquísimos. Bueno, el que está ahí para repartir, no reparte. Y si además aquí veo que hay unos que sí son ricos, porque esos son unos sinvergüenzas que se están apropiando de lo que es mío. Si eso usted lo predica desde el púlpito mayor, imagínense. Pero no hace falta predicación. Eso está en el actual régimen y en los anteriores. Si hay pobres en país rico es porque los políticos en el poder no reparten la riqueza. Y el camino hacia la riqueza es acercarse al Estado distribuidor y entrar en el clientelismo político. Este es el que reparte, su única función es distribuir. Bueno, hagamos cola donde distribuyen. Y si no distribuye, lo tumbamos y ponemos a otro. Entonces, el camino a la riqueza no es la producción,
ni la educación de calidad para el trabajo productivo, sino es la distribución. Esto tanto para los pobres como también para los que quieren ser empresarios sin crear riqueza. Están naciendo empresarios por debajo de las piedras. Empresarios de puertos, empresarios del cambio de dólares, pero esto no es de ahora. Si yo soy un empresario limpio, pero estoy a la sombra del Estado, del gobierno de turno, digo, mira, ¿por qué no me das un contrato para construir 2.000 viviendas? Pero si tú no tienes ni siquiera una grúa, no importa, yo me asesoro. Y me convierto, si tú me das ese contrato de 2.000 viviendas, en el mayor constructor de viviendas del país. De la noche a la mañana soy empresario. Sin tener que crear riqueza. No, yo creo que ahí, que vean que ya no llega ni siquiera en la puntuación que decía ni al 2,5 en la nota que me van a poner. Sigo. Eso es la política. Ahora vamos a la educación. Si la riqueza ya existe, la educación no es para producirla. Eso será en Japón, en Suiza, en Noruega. La educación es para tener acceso a la riqueza que ya existe y para disfrutarla. O sea, ¿existe eso? La renta de eso nos permite, bueno, habrá pobres países que no les tocó la lotería, entonces tienen que trabajar. Pero nosotros que tenemos la lotería, lo que hay que hacer es distribuir. Con eso pervive el dualismo entre trabajos serviles y manuales y trabajos liberales. Ustedes recordarán que el catecismo decía que no se pueden hacer trabajos serviles el domingo, pero sí se pueden hacer trabajos liberales. Bueno, eso en parte era para proteger a los siervos. Hay muchos juicios que acusaban al dueño de poner a los esclavos a trabajar el domingo, ni siquiera les daban, y por eso está en la Biblia también, para proteger a los animales y a las personas del agotamiento. Entonces, pero ahora no vamos a hablar de eso. El dualismo. Pervive el dualismo entre trabajos serviles y manuales y trabajos liberales. Entonces viene el complejo de doctor. Hay que buscar títulos universitarios porque este es un país para los doctores. O sea, el título universitario me permite un acceso a la riqueza que yo no la he tenido porque yo soy pata en el suelo y no pude ir a la escuela. Pero yo quiero que mi hijo sea doctor y que tenga el cartón más grande y solemne que se pueda adquirir. Con eso, bueno, entonces complejo de doctor. Hay que buscar títulos universitarios para acceder a la riqueza que ya existe y al empleo sin sudar ni mancharse las manos. De cada cosa podría contar anécdotas y cosas, pero vamos corriendo. Es necesario crear un sistema auxiliar. En este sistema, y la educación es para eso, es necesario crear un sistema auxiliar de segunda categoría, que es la educación en oficios. Por eso se inventó el INSE. No digo que el INSE fue mal invento, fue muy buen invento, pero un invento en una sociedad que tiene esta deformación. Se creó el INSE. Esta no es para los hijos de los doctores, el INSE. ¿A qué doctor se le va a ocurrir mandar a su hijo al sistema de oficios? Sino es para los hijos de los obreros y campesinos. Entonces no tenían educación, bueno, por lo menos el INSE, y eso me permite ser plomero, etcétera, que buena falta hace. Es necesario, bueno, entonces la revolución educativa que se vive hoy en Venezuela tiende a satisfacer el hambre de títulos, no la necesidad de producción. Entonces el gobierno dice, tengo, y tiene razón, tengo
2.400.000 universitarios. No hay país en el mundo que en proporción a su población tenga tantos universitarios. Luego he hecho la revolución más grande del mundo. Alemania no los tiene Inglaterra, no los tiene España, Israel, nadie. En proporción al número de los títulos. Ahora, ¿qué hay detrás de cada título? Eso no importa, porque lo que vale es el título, no lo que usted sabe. Mire que usted tiene el título de enfermera y sabe inyectar, ¿no? Y tampoco, porque esos son médicos express, todo eso que estamos formando ahora. No sabe nada, pero da acceso a la riqueza que ya existe. Entonces, la revolución educativa que se vive hoy en Venezuela tiende a satisfacer el hambre de títulos, acabar con la educación en oficios, ya el INSE está en agonía, todo el mundo lo sabe, y darles a todos un título universitario. Entonces el gran distribuidor lo primero que tiene que hacer es dar el título, que es eso que los doctores nos discriminen. Todos tenemos título universitario. Aunque detrás de él nada o poco sepan producir o hacer profesionalmente. Sigamos. El siguiente. Para disfrutar bienes sofisticados de consumo y revolucionar el consumo sin revolucionar la producción, ¿cómo puede resolver usted eso? Si usted no está haciendo un país productor, pero el país quiere revolucionar el consumo, quiere celulares, tiene televisores y quiere carros, ¿cómo se resuelve eso? Porque se supone que el consumo, el poder de consumo va acompañado del poder de producción. Si usted está en una isla, usted no puede consumir lo que no produce. Pero aquí viene la riqueza petrolera. Yo no produzco, pero yo tengo dólares. Y el mundo está deseosísimo de venderme las cosas más sofisticadas que produce siempre que le pague los dólares. Entonces, usted hace una economía de puertos y empresarios de puertos. Tienen los dólares, los trae, o si no va, para que vean que yo no estoy hablando del gobierno, está barato, dame 2. Eso fue hace como 30 años, ¿no? Iban a Miami, ¿cuánto cuesta eso? Está barato, dame 2. Porque podíamos comprar, porque la riqueza es el petróleo. Entonces estaba a menos de 10, ahora está a 100. Entonces, para disfrutar, porque lo que no se puede resolver es que usted consuma a un nivel al que no llega su producción. Claro, lo puede hacer. Olafo y los vikingos daban una vuelta y saqueaban París, otras ciudades europeas, y bueno, con ese botín pues tenían para resistir en el invierno tremendo del norte. Pero lo otro es, bueno, usted tiene, ahora, eso es para los que son pobres. Pero si somos ricos, yo tengo los dólares para comprar, entonces puede haber una revolución de consumo sin revolución productiva. En este esquema mental no se produce una verdadera revolución de empresa y trabajo productivo moderno, pues es mejor negocio importar en alianza entre Estado propietario de los dólares e intermediarios amigos del gobierno. Entonces, el pobre productor de ganado ahí anda, ¿no? Y además tiene inseguridad y lo secuestran. Sí, pero yo tengo permiso para traer novillos de Nicaragua. Y es muchísimo mejor el negocio siempre que tenga la protección y el permiso del Estado, que es el que tiene los dólares. ¿Es posible, pregunta en esto, es posible que esto siga funcionando
en una Venezuela de 30 millones de habitantes y 13 millones con necesidad de empleo? La pregunta es, a lo mejor en Kuwait usted tiene tanto petróleo como Venezuela y tiene, bueno, pues 2, 3 millones de habitantes. Bueno, a lo mejor medio alcanza. En Venezuela todavía el año 50 éramos 5 millones, pero con 30 millones y 13 millones de trabajadores que necesitan trabajo productivo, parece que esto es totalmente imposible. Sigamos. Punto de inflexión. Estamos en una encrucijada ahorita, grave y dolorosa, con una enorme frustración nacional, porque este esquema de subsidio y de importación ilimitada, porque tengo dólares, ya no resiste. Y es necesario sincerarlo todo de arriba abajo. Hoy, tras la revolución, se podría decir en plural, revoluciones reparticionistas que empobrece al país, se requiere la revolución educativo-productiva con guión. Y no lo separo. Si no van de la mano, vamos mal. Es necesario entender por qué estamos en pobreza y es poca la productividad y producción promedio por persona. Fortalecer la educación para crear la riqueza que no existe. Es decir, la clave es, quítese de la cabeza que somos ricos, su riqueza de persona está en la medida en que la educación le fortalece a usted para, dicen, para producir valor agregado. Bueno, para sacar todo su talento y producir cosas que son suyas. Entonces, educación para crear la riqueza que no existe. Educación para la realización de la persona generando valor agregado en la empresa productiva. Por supuesto, si leemos todo en el esquema de explotación, ¿no? Yo soy el propietario, tú eres el trabajador, cuanto menos te pague a ti, mejor me va a mí, que es una cosa que fue así, pero es absolutamente primitiva. Si al trabajador no le va bien, nunca le va a ir bien al empresario, y lo estamos viendo. O en Venezuela le va bien a los pobres o no hay futuro. Y en Venezuela le va bien a la empresa y nacen decenas de miles de empresas o no hay futuro. Consumiremos lo que produce Colombia o China. Entonces, es necesario, entonces, educación para la realización de la persona, generando valor agregado en la empresa productiva, con capital social, en la polis y en su vida. O sea, la polis, todo lo que... No podemos tener, oye, una democracia, no somos suizos. La democracia es un producto, eso no llueve del cielo. Y es un producto educativo, nos hemos educado, sea en la escuela o fuera de la escuela, me da igual. Pero nos educamos para producir un nivel de convivencia y de polis, de ciudad, de un nivel elevado. Somos ricos, políticamente somos ricos. O somos pobrísimos. Y lo mismo en la vida. Usted es productor de su vida. Otro puntito, es necesaria una política educativa que forme para transformar, para producir, no para repartir. Si usted produce, después intercambiamos, etc. El trabajo productivo hoy es uno de los bienes más escasos en el mundo. Por ejemplo, en Europa se habla de generación perdida. Si España tiene 6 millones, Francia tendrá 5 por lo menos, Alemania no sé cuántos, al final tiene un inmenso ejército que es lo que llaman generación perdida. Y todos, o más de la mitad, pasó por la universidad.
tiene su título universitario, pero no lo puede desempeñar y tiene que ser mantenido. Finalmente, no, todavía queda un par de... A ver, otro más. No. 4. Entonces, leo, bueno, ante ese dilema, ¿qué hacemos? Propuesta: educación para el trabajo productivo. La universidad es para formar productores, no es para dejar de ser productores. Si los doctores o los licenciados de alguna manera no desbloquean esa cosa que todavía queda heredada, de que los mantuanos no se manchan las manos, el ingeniero es un obrero cualificado, punto. Yo me acuerdo que hablaba de estas cosas en Darmstadt, en Alemania, hace 40 años, 40 y pico, y la mayoría eran ingenieros latinoamericanos. Yo estudié en Frankfurt y ellos. Y hablando de la distorsión cultural nuestra, el peruano me dice, pues ahora entiendo, yo vine aquí, y como todos nosotros, con título de ingenieros, en un programa de cooperación, y nos mandaron a la fábrica. Y decíamos, estos alemanes se equivocaron, ellos creen que somos obreros, nosotros somos ingenieros. Hasta que entendimos que el ingeniero se tiene que meter debajo de la máquina. Y el ingeniero veterinario o el ingeniero agrónomo se tiene que embarrar los pies y se tiene que meter en la vaquera. Y no es yo en el aire acondicionado, yo tengo unos empleados allá. Esa es una revolución fundamental. Entonces, universidad para formar productores, no para liberarse del trabajo productivo. Podría contar anécdotas, que el papá dice, no, yo quiero que sea doctor, no quiero que trabaje como yo. Bueno, que sea doctor, pero trabajador cualificado. Educación de calidad con visión humanitaria y formación científico-instrumental útil. Me refiero a lo siguiente, ese cuento de las humanidades y las ciencias, eso me parece absolutamente anacrónico. Necesitamos ingenieros humanistas, médicos humanistas. ¿Qué es el humanismo? Que defienden a la persona humana. No, este es humanista porque leyó a Platón en griego. Bueno, entonces, efectivamente necesitamos humanismo, pero no humanismo como un oficio especial. Bueno, tendrá que haber algún profesor, pero no, todas esas carreras técnicas, y no hay nada que no sea técnico por todo lo que nos han dicho, bueno, pero tiene que haber un sentido humano. Eso es universidad. Secundaria, para descubrir la vocación productiva personal y poner las bases. Nosotros en el libro de Educación para Transformar el País tenemos un capítulo en el cual decimos, no es que el INSS es para los oficios y en el bachillerato el muchacho, no, desde primaria tiene que descubrir tiene que aprender a hacer cosas y que su formación es para hacerlas mejor, etc. Sigamos. Flexibilización de los sistemas de educación continua sin estaciones terminales muertas e incomunicadas. ¿Qué significa eso? Yo hice INSE, pues con INSE me muero. No. Usted hizo INSE, está trabajando, hoy de ahí a distancia, presencial, no sé qué. Usted tiene acceso, esa estación está comunicada con todas las otras. Con título o sin título. Entonces, flexibilización de los sistemas de educación continua sin estaciones terminales muertas. Yo llegué aquí. No, usted puede empezar por ahí y después hizo aquello y después hizo lo de más allá.